Amigas y amigos, hermanas y hermanos, hola, soy Juan Antonio Monroy. Estoy grabando este vídeo desde mi oficina en Madrid. Yo llamo a mi oficina el chiringuito. Me paso muchas horas metido en este chiringuito. Delante de mí está Juanjo Bedoya, el técnico de grabación. ¿De qué va el tema hoy? He escrito una conferencia sobre Jesús como hombre y te la voy a leer. Te darás cuenta de que paso papeles. Es natural. Tengo la conferencia escrita, aunque procuro, en todo lo posible, prescindir un poco del papel y hablarte más directamente. Jesús como hombre. Tengo que leerte un texto del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Escucha. Dice así: Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Si lees el Nuevo Testamento, te darás cuenta de que Pilato, tan vituperado, intentó varias veces salvar a Jesús de la muerte. Primero, enviándolo a Herodes. Segundo, tratando de cambiar a Jesús por Barrabás. Y la última vez, cuando lo presentó a la multitud y dijo: He aquí el hombre. Con esta frase, Pilato quería impresionar a la gente. Cristo llevaba en su cuerpo las señales de los recientes tormentos. Quería que la multitud se apiadara de aquel hombre. ¿Quién era aquel hombre? Pon atención. Aquel hombre tenía todos los rasgos característicos de la raza judía. Tenía cierto parecido físico con la madre. Hablaba arameo. El hombre usaba cabellos largos y barba larga. Se cree que la estatura estaba en torno al 1,80 m. Vestía túnica de lino fino y en los días fríos aquel hombre usaba manta de lana y calzaba sandalias. Su alimentación era muy sencilla: pan, vegetales y pescados. Su carácter, sin embargo, era firme, pero al mismo tiempo sereno y suave. Aquel hombre tenía pasiones, pues igual que las tienes tú. Aquel hombre amaba el amor. Dice Juan: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquel hombre tenía deseos. Dice a los discípulos: os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Este era su deseo. Aquel hombre tenía esperanza, tal vez esperanza de no morir, cuando dice al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Aquel hombre tenía miedo, como lo tenemos tú y yo. Dice el autor de la epístola a los Hebreos: fue oído a causa de su temor reverente. Aquel hombre se enfadaba. ¿Y de qué manera? Dice Marcos que miraba a los fariseos con enojos.
Pero mucho más fuerte es el texto de Juan. Te lo voy a leer. Juan dice que en una ocasión, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Tú te imaginas al dulce Jesús con un azote de cuerdas en la mano, azotando a los fariseos y escribas que estaban en el templo? Es una imagen nueva de él, pero al mismo tiempo que experimentaba el insulto, también experimentaba la alegría. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, dice Lucas, y a veces estaba triste, como estamos nosotros. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Tú te angustias? ¿Te entristece? Pues has de saber que Jesús lo hacía antes que tú. Él amaba con pasión. Amor y pasión son dos realidades de la conducta humana. Jesús experimentó ambas. Vivió todas las formas del amor y sintió nuestras mismas pasiones. Todas. Te estoy hablando de Jesús como hombre, según dice el credo. Dios y hombre verdadero. ¿Cuáles eran sus acciones? Jesucristo, te repito, era hombre. Cuando Pilato lo saca a la multitud, dice: he aquí el hombre. Cuidado, aquí hay un detalle muy importante. Pilato no dice un hombre con artículo indeterminado, dice el hombre con artículo personal. En la Biblia no hay nada escrito por casualidad. Los soldados encargados de prender a Cristo, enviado por los fariseos, les dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él era el hombre, el único. Jamás hombre alguno había hablado o había obrado de la manera que él lo hizo. Este hombre reprende las tempestades y anda a pie firme sobre las olas del mar. Este es el hombre. Este hombre cura la lepra de enfermos que la padecían. Este hombre da vista a ciegos que lo habían sido desde el nacimiento. Este hombre resucita muertos que llevaban 4 días en el sepulcro, como era el caso de Lázaro. Este hombre predica y da de comer a 5.000 personas hambrientas. Este hombre establece desde una montaña principios morales y religiosos que aún utilizan las naciones más avanzadas. Este hombre se pronuncia contra la violencia y dice a sus discípulos que todos los que tomen espada, a espada morirán. Este hombre vivía a favor de la paz. Vino para encaminar nuestros pies por caminos de paz, dice la Biblia. Este hombre no tenía rencor, no pensó en el rencor ni en la venganza cuando le torturaban. Al contrario, dice el profeta: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Este hombre mató a la muerte. Mató a la muerte, que sigue siendo el gran interrogante del mundo. La Biblia dice que vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. No le tengas miedo a la muerte.
Él te quitó ese miedo. Él vino para quitarte ese miedo a la muerte. Hizo más. Mató a la muerte y la venció en el sepulcro. Dice el apóstol Pablo en Romanos que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este hombre nos dijo, bendito sea Él, nos dijo que así como Él resucitó, los que creemos en Él resucitaremos también en el tiempo debido. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta? Él es aquel hombre que presentó Pilato, es la resurrección y la vida. Aunque tú y yo estemos muertos, seguiremos viviendo, o el hombre miente. No puede mentir. La Biblia dice que nunca hubo en él engaño, ni tampoco mala palabra en su boca. Era hombre, pero era también Dios. Era Dios eterno. La declaración de divinidad más rotunda que aquel hombre ofrece está en la larga oración de Juan 17. Aquel hombre dijo, dirigiéndose al Padre: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es un versículo importante. Aquel hombre no nació en un tiempo determinado. Aquel hombre era Dios y se encarnó, pero vivía junto al Padre. Él mismo lo dice, ¿desde cuándo? Desde antes de que el tiempo fuese. Y tenemos también la confesión de Pedro. En una ocasión, el hombre le pregunta a los apóstoles: ¿quién decís que soy yo? Y respondió el de siempre. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto se une a la declaración de Pablo en la segunda epístola a los Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quieres un versículo más aclaratorio? Aquel hombre, dice Pablo, era Dios. Estaba en Cristo y vino para reconciliarnos. Y ahora se pretende matar al hombre y a Dios. En otra ocasión dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he enseñado religiones comparadas en un instituto de Marruecos. Ningún líder religioso, jamás, ni Mahoma en el Corán, ni Buda, ni Confucio, ni siquiera Moisés, ningún líder religioso ha dicho lo que dijo Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre. Y otra vez, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Te estás dando cuenta de los textos que te estoy leyendo? Yo he venido en nombre de mi Padre. Y todo lo que pueda tener Dios, absolutamente todo, el hombre dice: todo es mío. Este era el hombre, este era Cristo. Cuando Felipe le interroga, quiere Felipe que le enseñen al Padre, escucha lo que responde Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No sé si tú crees en Dios.
Pero ¿quieres una declaración más rotunda de la divinidad de Cristo? Él sabía que era Dios. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios, pero el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. En otro texto del Génesis, la palabra tiene un carácter plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto se encuentra en el primer capítulo del Génesis. ¿Por qué hagamos? Si Dios estaba solo, ¿por qué no dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza? ¿Por qué utiliza el plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque Cristo ya estaba con él. Como había dicho Cristo antes, estaba con él desde aquella gloria que tuvo con él, con el Padre, antes de que el mundo fuese. La palabra hagamos indica la segunda persona en plural del verbo hacer, la tercera también. El Padre no estaba solo. Cristo tenía conciencia, hermanas y hermanos, tenía conciencia de que era Dios. No lo dudes, no lo dudes. Y si no eres cristiano o cristiana todavía, entérate de estas grabaciones. Él sabía que era uno con el Padre. Dice Juan, yo y el Padre una misma cosa somos. ¿Por qué no dice el Padre y yo? Yo y el Padre una misma cosa somos. ¿Qué es ser una misma cosa? ¿Tú eres una misma cosa contigo mismo? ¿Eres una misma cosa contigo misma? Pues Cristo decía, el Padre y yo una misma cosa somos. Y el apóstol Juan añade en el primer capítulo de su libro, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De acuerdo que verbo es una figura gramatical, pero verbo en la Biblia es palabra. En el principio era la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, la palabra del Génesis, la palabra que dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. La primera palabra divina que tenemos en la Biblia está en el Génesis. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra del Nuevo Testamento a la que se refiere Juan era la misma palabra. A principios del siglo XX, del siglo pasado, surge en Europa la teoría de la muerte de Dios. Primero fue Nietzsche, el gran filósofo alemán, que murió exactamente el año 1900. Nietzsche quería matar a Dios y creyó que lo había matado. En 1945 surge un filósofo francés que sigue los caminos de Nietzsche. Me refiero a Juan Pablo Sartre. Juan Pablo Sartre dice también que Dios estaba muerto. Para estar muerto, todavía sigue hablando de viva voz. Aquel hombre que presentó Pilato hacía milagros asombrosos. Te leo uno. ¿No te irás de este vídeo antes de que te lo leas? Te lo lea. Te leo uno. Te leo, por ejemplo, el milagro que hace cuando calman las tempestades. Te lo voy a leer. Dice Lucas, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. He aquí el hombre, tenía sueño como tú y como yo. Se durmió y se desencadenó
una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y lo despertaron. Lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Entonces, despertando él, dice Lucas, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Uno de los muchos milagros que hizo Jesucristo. Voy a darle un cambio a esta conferencia. Cristo venció las tempestades. ¿Cuáles son las tempestades que nos azotan a todos nosotros? De otra manera, más directamente, ¿cuáles son las tempestades que estás pasando en tu vida? Primero, hay pensamientos negativos. Un psiquiatra famoso español, Rojas, dice que vivimos angustiados por los pensamientos negativos. No tengas pensamientos negativos en tu vida. Y este psiquiatra cita el caso de un abogado de 29 años que no encontraba trabajo. Un día leyó en un periódico que buscaban un abogado y pensó: ¿para qué voy a llamar? Pensarán que si estoy en el paro será porque no valgo. Antes de telefonear a la empresa que pedía abogado, ya tenía pensamientos negativos. Las etapas de tu vida son tempestades. Admítelo. Son tempestades. Las diferentes etapas. Los antiguos filósofos griegos decían que para describir la vida eran necesarias 3 etapas. Una como autor, otra como actor y otra como espectador. Cada etapa corresponde al pasado, al presente y al futuro nuestro. Las tempestades, amigas y amigos, nos hunden. ¿Sabes cuándo? Cuando no somos capaces de olvidar las heridas del pasado. ¿Hay en tu vida heridas de años pasados? Olvídalas. Olvida el pasado. El pasado ya no existe. Tienes que vivir mirando siempre de cara al futuro. Cuando miramos el pasado, vivimos atormentados, pensando en que lo que nos ocurrió en el pasado podía ocurrirnos también en el futuro. Vence las tempestades. No vivas la vida como un problema. Las tempestades, yo sé que a veces te abruman cuando piensas que la vida es para ti un problema y llegas a decir: ojalá que no hubiera nacido, porque es un problema que nos quita las ganas de vivir. ¿No has oído muchas veces de familiares o de amigos esta frase? Estoy cansado de la vida. ¿Por qué estamos cansados de la vida? La gente nos asusta en ocasiones. Queremos estar solos. Queremos sumergirnos en la soledad. Un escritor inglés, Peter Handke, tiene una novela titulada La mujer zurda. Una mujer casada pide al marido que la deje una temporada para vivir sola. No tiene problemas matrimoniales, pero creía ella que estaba cansada de la vida y quería vivir una etapa en solitario. Un escritor norteamericano ateo, campeón del ateísmo, Roberto Ingersoll, tiene una novela llamada El déspota.
¿Qué dice esta novela? Un hombre cargado de problemas acude a un pastor de la iglesia anglicana. Le expone sus problemas. Le dice que está al borde del suicidio. El pastor, ¿sabes qué le responde? No puedo hacer nada por usted. Vaya a otro pastor. El hombre de Pilato no te manda a otro pastor. El hombre de Pilato actúa de una forma diferente. El hombre de Pilato no te manda a otro, te pide que vayas a él con las tempestades de tu alma y de tu vida. Él te dice desde las páginas del Nuevo Testamento en la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuáles son tus cargas? ¿El vacío de la vida? ¿La angustia? ¿Las depresiones? ¿Las enfermedades? ¿El mundo que te rodea? ¿La soledad? ¿La ansiedad? ¿El sufrimiento? ¿El estrés? ¿La falta de ilusiones? ¿La vida matrimonial mal llevada? ¿Los hijos desobedientes? ¿Los problemas económicos? ¿La falta de trabajo? ¿Los amigos que te traicionan? ¿Las aflicciones de la vida? Con estas tempestades de tu alma, Cristo te dice: ven a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Nuevo Testamento, amigas y amigos, tenemos 4 evangelios, pero únicamente Mateo nos ofrece esta suave invitación del Dios hombre: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí los oprimidos, los cansados de la vida, los abrumados por las penalidades que llevamos a él. Solo tenemos que tomar la iniciativa lo antes que nos sea posible. Ve a él. Ve a él. Ve a Jesús. Es mi consejo para ti con este vídeo. Tanto si ya has creído en él, como si estás pasando por una etapa de debilidad espiritual. Ve a él. Ve a este hombre que presentó Pilato, te pide que vayas a él con todas tus cargas, con tu vida vacía, con tu corazón dolorido y con el alma manchada por el pecado diario. Ve a él. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo vídeo.